Hola, ¿cómo están? Soy Diego Costa y hoy les tengo preparado un video muy especial para ustedes. Puntualmente lo que quiero hacer es mostrarles cómo quedó la sesión una vez ya grabado, editado y mezclado todo. Como se darán cuenta, aparentemente no es tan complejo todo. Relativamente utilicé pocos canales, pero en realidad esto ya es, insisto, el trabajo terminado. La sesión quedó así y esto es lo que les quería mostrar en un principio. Por otro lado, quiero contarles que, como verán, no utilicé muchos plugins. Los plugins en el Studio One figuran en la parte de arriba. Como se darán cuenta, no hay mucha cantidad. Nosotros tenemos en la voz principal, tenemos un deesser, un ecualizador y un compresor. Luego tenemos una reverb, un delay. Luego, en vez de generar una automatización, preferí duplicar el canal de la voz y solamente seleccionar lo que quería para realizar el delay general de la voz principal, que es este de acá abajo. Fíjense que se duplicó y con la función de silenciar seleccioné lo que no quería en la mezcla. De esa forma fui eligiendo únicamente las frases que quería aplicarle el efecto de delay. Luego tenemos los coros. Como se darán cuenta, tenemos dos canales para el coro. ¿Qué significa esto? Que para este mismo fragmento, por ejemplo, se hicieron dos tomas. De esta forma se genera un poco de variación y de calidez en la voz del coro y al mismo tiempo podemos utilizar el recurso de panearlo de un lado al otro para abrir un poco más la imagen estéreo. Para darles un ejemplo, quiero que escuchen este fragmento. I'll be the woman of your dreams. Se dan cuenta que en realidad la cantante está haciendo exactamente lo mismo las dos veces, pero como son dos tomas distintas, hay pequeñas variaciones de tiempo, pequeñas variaciones de afinación que hacen que tenga todo un poco más de vida. Les doy otro ejemplo de esto. All this time, I've been thinking of you. Como regla general les comento, si hay muy poca variación entre las dos tomas, ¿sí? Si el cantante logra hacer prácticamente lo mismo, nosotros podemos abrir más la imagen estéreo, ¿sí? Llevarla, en este caso está al 60%, lo podríamos llevar al 100%, ¿sí? Y funcionaría muy bien. Mientras más distintas sean las dos tomas que se hacen, es necesario que el paneo no sea tan grande. Esto ocurre por algo muy sencillo: balance. Cuando la señal entre el canal izquierdo y el canal derecho es muy distinta una de otra, se desbalancea la imagen estéreo. En el caso de otro arreglo de voces, en vez de usar el 60% hacia la izquierda y hacia la derecha del paneo, utilicé el 90%. Vamos a darle el ejemplo concreto. Just got to know that. Es tan, pero tan parecido la toma de arriba con la de abajo que se puede abrir más la imagen estéreo. Y esto se hace utilizando el paneo. Bien, la lógica de la grabación fue la siguiente. Primero, nosotros ya teníamos la canción, la base musical hecha por David Gledhill. Y lo primero que hice fue llevarlo a menos 6 decibeles. ¿Por qué menos 6 decibeles? Porque es la mitad de señal. De esta forma podía trabajar tranquilamente la mezcla. Entonces, basándome en la intensidad de la música, puntualmente, sin haber puesto ningún plugin en ningún lado, lo primero que hay que hacer es pasar la grabación a monaural y poner a reproducir. Una vez que están escuchando la canción, lo primero que tienen que ir haciendo es mover únicamente los faders. Por lo pronto los paneos los dejan como están al centro. Van moviendo los faders hasta que tienen un balance general de la canción. Lo que voy a hacer ahora es poner a reproducir la canción con estos niveles. Están todos los plugins desactivados y quiero que escuchen cómo suena la canción una vez que está todo nivelado. Vamos a ir desde el puente. It's time to change my life. I'm gonna take my chance. No one can stop me now. All this time. Eso es para que tengan una idea de cómo suena la canción sin ningún tipo de proceso. Y otra cosa a tener en cuenta es que nosotros estamos haciendo la mezcla en mono. Fíjense la diferencia cuando es monaural y estéreo. Cuando ven este símbolo así, está en estéreo. Cuando está el círculo en rojo, es mono. No one can stop me now. All this time, I've been thinking of you.
notarán que hay un abismo de diferencia en la escucha. En otro momento, y ya haciendo videos fuera de la serie del concurso, les voy a explicar bien el motivo por el cual es interesante hacer la mezcla en mono. Por lo pronto, háganme caso, hagan así y van a ver que tienen buenos resultados. Ahora bien, una vez que tenemos todos los niveles regulados, lo que vamos a hacer es activar un compresor, ¿sí? Lo vamos a poner por lo pronto al comienzo de la cadena. Los otros están desactivados, pero no importa, lo ponemos al principio para que sea más gráfico. Nosotros lo que vamos a hacer es mover el umbral de compresión de tal forma que la reducción sea de más o menos 4 decibeles. Esto es en promedio. ¿En qué momento de la canción? Eso también es muy importante. Lo que vamos a hacer es buscar el estribillo y ver que más o menos en promedio esté reduciendo o esté comprimiendo la señal 4 decibeles. All this time, I've been thinking of you. Just got to know that. Ahí, como verán, está generalmente reduciendo 4 decibeles. ¿Y por qué les digo que busquen la parte del estribillo? Porque es la que mayormente tiene más contenido musical y la que más fuerte suena. Fíjense que, por ejemplo, en las transiciones la compresión va a ser menor. Prácticamente no llega a 4 decibeles de reducción. Una vez teniendo esto, lo que vamos a hacer es nuevamente ajustar los niveles para ver que todo se escuche más o menos bien y que esté todo más o menos parejo. Una vez que tenemos esto, lo primero que vamos a hacer es trabajar en la voz principal. Primero empecé trabajando con un deesser. Si bien yo había trabajado el posicionamiento del micrófono para reducir la sibilancia, me di cuenta que después fue necesario reducir un poco más la sibilancia. Activamos el plugin y vamos a ver cuánto más o menos reduce. I am gonna take my chance. No one can stop me now. En este caso la reducción es de aproximadamente 8 decibeles. Luego lo que se hace es activar el ecualizador y el compresor, y el nivel de compresión más o menos también debe ir por 4 decibeles. Insisto, no hay una receta para seguir, esto es lo que funcionó en esta canción en particular. Hay veces que hay que comprimir más y hay veces que hay que comprimir bastante menos. Lo que quiero que escuchen es ahora la voz principal con los procesos y sin los procesos. No one can stop me now. All this time, I've been thinking of you. Just got to know that. All this time, the universe been waiting for me to shine. Si escucharon con atención, se darán cuenta que no hay gran diferencia cuando activo los plugins que cuando están desactivados. Hay una mínima diferencia en la cual la voz sobresale un poco. De todos modos, ahora solamente para mostrarles, les recuerdo que seguimos mezclando en mono. Voy a sacar esto, lo voy a pasar a estéreo y vamos a hacer la práctica de nuevo. Y fíjense que va a haber mucha más diferencia. No one can stop me now. All this time, I've been thinking of you. All this time, the universe been waiting for me to shine. Ahí la diferencia, nuevamente en estéreo, es mucho mayor. Pero si se dan cuenta, la voz sale lo justo y necesario. Se hace mucho más prolijo, mucho más claro todo y sobresale un poco de la música. Ahora lo que quiero hacer es comentarles cómo trabajé el delay en la voz principal. Tenemos dos etapas de delay, una constante y otro acentuando alguna frase o palabra en particular. Si escuchamos solo la voz principal, van a escuchar que tiene un pequeño delay. I don't care about tomorrow. Ese delay que acaban de escuchar es este de acá. Este delay en particular, que está durante toda la canción afectando a la voz principal, está en 1/8 de tiempo. Esto es posible únicamente si hicieron lo que les dije al principio de sincronizar el metrónomo con la música, ¿sí? Entonces, el delay de la voz principal está afectando en 1/8 de tiempo y el delay que afecta solamente algunas palabras o frases tiene otro tiempo, otra duración y tiene otra lógica también. Una cosa muy importante a tener en cuenta con respecto al verso es que en estos huecos en donde no se está cantando, musicalmente queda muy vacío.
I don't care about tomorrow. I don't care about the past. Si se dan cuenta, no queda mal, pero hay un tiempo muy prolongado en el cual no hay voz, no hay otro recurso, la base se está manteniendo con lo mismo. Al no haber variación, esta parte se hace muy larga. Ahora escuchemos nuevamente cómo suena si le ponemos un delay a la última palabra. I don't care about tomorrow. I don't care about the past. Bueno, ahora va a seguir sonando eso un rato. Mil disculpas por eso. Lo que les quería decir es lo siguiente. Yo cuando escribí la letra, pensé en estos baches a propósito, porque yo ya sabía que iba a utilizar un delay en esa parte. Entonces, una herramienta o un efecto temporal ya se pensó en la letra. Si esta canción se hiciera en acústica con guitarra y con voz, en esta parte tendríamos un gran conflicto. Tendríamos que hacer que la música, en ese caso la guitarra, haga algo en este fragmento para llenar el hueco. Lo que acabamos de escuchar del delay en un principio está bien, pero les recuerdo que estamos trabajando en mono. ¿Por qué les comento esto? Porque el delay con el que trabajé tiene una lógica. Está compuesto por 4 repeticiones. La primera repetición que se hace de la palabra que queremos acentuar se va a escuchar al medio. Luego, a la izquierda, la tercera repetición se va a escuchar hacia la derecha y la cuarta nuevamente al centro. Presten atención. I don't care about tomorrow. I don't care about the past. Tonight. Ahí está para que lo puedan percibir bien sin problemas. Entonces, no solamente cuando escribí la letra ya estaba pensando en utilizar un recurso temporal, sino también un espacial, ¿sí? Insisto, la ubicación de izquierda a derecha en los efectos. Ahora me gustaría comentarles un poco cómo resolví la parte de la transición musical. La idea desde el principio fue siempre usar muchas voces. Verán que acá tenemos la voz principal, el recurso del delay, que también va a aportar mucho en este fragmento, el coro principal, voces que van a estar sonando de fondo constantemente y otro par de voces que también va a estar de fondo constantemente. Me interesaría puntualmente que presten atención en el primer fragmento, cómo pasa del estribillo a la siguiente sección. All this time, that's what has been waiting for me to shine. Si bien la idea es que las voces vayan apareciendo de a poco, lo que sucede es que las voces dejan de tener protagonismo, pierden fuerza y hacen que se debilite la transición musical. Activando la voz principal y el delay de la misma, vamos a hacer que la transición de un fragmento musical a otro sea mucho más suave. Escuchemos eso. All this time, the dance floor has been waiting for me to shine. Hay una gran diferencia en esa parte. El efecto que estamos haciendo con el delay en la voz principal suaviza la entrada de las voces que están acá. Ahora me gustaría que escuchemos lo mismo sin la música de fondo hasta el tercer estribillo. All this time, the dance floor has been waiting for me to shine.
Chance, I'm gonna take my chance. I'm gonna take my chance. I'm gonna take my chance. All this time, just got to know that. Y el efecto sigue sonando, así que en toda esta parte del estribillo está muy de fondo y muy sutil, pero está generando algo de fondo que lo hace muy interesante. Bien, la parte de las voces, como siempre, es el mismo recurso, que el cantante lo haga 2 veces y que lo haga 2 veces bien, y una vez que tenemos eso podemos hacer el paneo de izquierda a derecha. Otro recurso que utilicé en esta canción es encontrar la frase pegadiza, duplicarla y hacer una transposición de la afinación. Escuchemos, la frase original es esta, Just got to know that. y lo que hice fue duplicarlo y hacer una transposición de 12 semitonos, que es una octava. Vamos a escuchar cómo suena esto. Just got to know that. Si bien esto no suena agradable, cuando lo mezclamos con el arreglo original, tenemos este resultado. Just got to know that. Esto lo que hace es ni más ni menos que aportar una textura distinta. Quiero tomarme un minuto para explicar por qué hice esto en la ecualización final y por qué estoy utilizando un emulador de cinta. Básicamente la respuesta es sencilla y tiene que ver con el balance. Por eso acá tengo nuestro analizador de espectro trabajando en octavas. Y lo que quiero hacer es mostrarles cómo estaba antes de ecualizar y cómo está después de ecualizar nuestro espectro. Si prestamos atención, vamos a encontrar en nuestro analizador de espectro que hay unas líneas celestes más claras que nos van a dar el valor promedio. Y este valor promedio nos lo va a ir mostrando por octavas. Lo que van a notar es que las últimas 2 octavas audibles, el nivel promedio es menor al resto de la canción. No one can stop me. All this time, I've been thinking of you. Just got to know that. Por este motivo es que utilizo un ecualizador en donde enfatizo algunas frecuencias en particular y sobre todo las altas frecuencias. Si ahora vemos nuevamente el espectro, vamos a notar que las últimas 2 octavas audibles están más balanceadas en relación del resto. No one can stop me. All this time, I've been thinking of you. Just got to know that. All this time, the universe been waiting for me to shine. Ahí, como verán, la diferencia es mucho menor. Esto se podría seguir acentuando hasta que quede completamente parejo y nivelado. El inconveniente es que a mi criterio personal, y esto es una decisión personal, por el estilo de música no es conveniente tanto brillo en la señal. De todos modos, por lo que estuve escuchando en otras grabaciones que están participando en el concurso, supongo que esta producción es la que más brillo tiene. Creo que muy pocos han utilizado el recurso de nivelar la canción en general, y si bien hacer esto es algo muy arriesgado, también es lo único que podría generar una gran diferencia. Volviendo un poco para atrás, lo último que les quería mostrar es que lo único que automaticé fue el nivel del fader del efecto del delay de la voz principal. Fue lo único que está automatizado. El resto, yo soy más partidario de agarrar el evento, fragmentarlo y regular el nivel desde acá. Lo mismo sucede con las entradas de las voces en este fragmento musical. Bien, creo que ya abarqué bastante de lo que fue la mezcla. Espero que les haya gustado y lamento que haya sido un video tan largo, pero realmente valía la pena mostrar todas las cosas que se habían hecho. Espero que todas estas cosas les sirvan cuando hagan sus producciones, y si están viendo este video de simple curiosidad para ver cómo funciona el ámbito musical, se darán cuenta que es mucho más complejo que apretar el botón de grabar y hacer una gran canción. Bueno, eso sería todo por hoy. Si todavía no lo hicieron, suscríbanse y no se olviden de dejar sus comentarios. Nos vemos el lunes con el último video.